Hay momentos en que la conciencia humana despierta tan silenciosamente que casi nadie lo nota. Nada cambia en el exterior, pero algo en tu interior comienza a operar desde un punto más profundo, más atento y más sensible a lo que sucede a tu alrededor. Es como si se levantara un viejo velo de distracciones, revelando matices que antes pasaban desapercibidos. Muchos lo perciben como una especie de sensibilidad agudizada, una percepción que abarca no solo lo que se dice, sino también lo que permanece oculto. Y cuando esta percepción se intensifica, puede parecer una carga, no porque haya algo malo en ti, sino porque pocos están preparados para vivir con tanta claridad. La mente humana está acostumbrada a navegar por las capas superficiales de la experiencia, seleccionando solo lo que confirma sus narrativas. Pero cuando la conciencia despierta más profundamente, empiezas a notar lo no dicho, lo oculto, lo que se mueve silenciosamente en el campo emocional de las personas. Observas tensiones que otros no reconocen, sientes ansiedades que nadie admite y percibes expresiones de sufrimiento indescriptibles. Y a menudo, esta mirada más sensible trae consigo una sensación de extrañeza. ¿Por qué veo esto con tanta claridad? ¿Por qué siento lo que otros intentan ocultar, incluso de sí mismos? Esta capacidad no es común. Surge cuando la mente se libera de su ruido habitual y la presencia se vuelve más estable. En la quietud interior, lo que yace latente en los demás se hace visible. Cada pequeña fluctuación emocional, cada palabra que tiene más peso del que debería, cada gesto que revela una historia no contada, todo esto se revela. Pero para quienes aún viven desde estructuras inconscientes, tal presencia puede resultar incómoda. No porque hagas algo para exponer al otro, sino porque el simple hecho de ser consciente ya ilumina lo que muchos preferirían mantener en la sombra. Y así comienza una paradoja. Cuanto más ves, más pareces distanciarte de quienes no ven. No por elección propia, sino porque la percepción refinada altera tu forma de relacionarte. Las conversaciones triviales pueden parecer vacías, las interacciones automáticas pierden su significado y ciertos entornos se vuelven energéticamente densos. La sensibilidad despierta te hace percibir no solo comportamientos, sino estados internos, algunos que ni siquiera la propia persona reconoce. Esto crea una sensación de desplazamiento, como si vivieras en un campo silencioso, mientras el resto del mundo funciona en una frecuencia diferente. Aquí es donde mucha gente se confunde, creyendo que esta percepción agudizada es un problema personal, pero no es un defecto, es una expresión de la ausencia de ruido interior. Cuando la mente se aclara, deja de bloquear la información sutil que siempre ha estado presente. No estás viendo demasiado, estás viendo lo que siempre ha existido, pero que el mundo ha aprendido a ignorar. Gran parte de lo que algunos llaman hipersensibilidad es, de hecho, la incapacidad de los demás para lidiar con su propia profundidad. Es importante reconocer que esta percepción no surge para juzgar ni cargar con la carga emocional de los demás. Surge como parte natural de la expansión de la conciencia, como una etapa en la que la vida te pide permanecer presente, incluso ante la complejidad humana. Sin embargo, cuando esta presencia no se comprende internamente, puede volverse dolorosa. Puedes sentirte aislado, incomprendido o incluso extraño, no porque haya algo malo en ti, sino porque esta forma de ver la vida invita a una responsabilidad interior que pocos aprenden a cultivar. Hay personas que, en tu presencia, se sienten expuestas, incluso cuando no dices nada. La claridad de tu percepción puede tocar aspectos de ellas que prefieren mantener ocultos. Por lo tanto, algunas reaccionan con incomodidad, evasión o incluso hostilidad. No se trata de ti, se trata de lo que tu presencia despierta en ellas. La conciencia siempre ilumina y, para quienes viven en la resistencia, la luz puede parecer una amenaza. Pero hay una profunda sabiduría en todo esto. No necesitas cargar con el dolor de ver, no necesitas salvar a nadie de lo que percibes. No necesitas intentar disminuir tu presencia para que otros se sientan más cómodos. La percepción agudizada solo se convierte en una carga cuando intentas controlarla mentalmente, cuando intentas explicarla, justificarla, ocultarla o controlarla. La verdadera transformación ocurre cuando reconoces que esta sensibilidad no requiere esfuerzo ni carga, ni te obliga a responsabilizarte de los estados emocionales de los demás. Simplemente te invita a permanecer consciente, en silencio,
y arraigado en tu verdad interior. La verdadera pregunta no es ¿por qué siento tanto? La pregunta es ¿puedo permanecer presente frente a lo que percibo sin perderme en lo que no me pertenece? La consciencia solo se convierte en sufrimiento cuando intentas cargarla con el ego. Cuando se experimenta desde la presencia, se convierte en un portal de claridad. No estás aquí para absorber el inconsciente ajeno. Estás aquí para reconocer, dentro de ti, el espacio donde surge toda percepción y donde nada debe temerse. Y ahora surge la pregunta esencial. Si esta sensibilidad no es un error, ni una carga, ni un problema, entonces, ¿cuál es su verdadero propósito? Cuando la percepción se profundiza, revela algo que la mayoría de las personas no están acostumbradas a reconocer: el campo invisible que existe entre los seres humanos. Este campo está compuesto de emociones no expresadas, tensiones silenciosas, expectativas tácitas e historias internas que nunca salen a la superficie. Si bien la mayoría solo reacciona a él inconscientemente, algunos lo perciben con una claridad inquietante, y al observar este campo, descubren que no solo observan a las personas, sino la energía que las mueve. Para muchos, esto puede parecer extraño, pero no tiene nada de sobrenatural. Cuando la mente está demasiado ruidosa, apenas puedes percibirte a ti mismo. Pero cuando la quietud se instala, cuando el espacio interior se expande, lo que antes estaba oculto se hace evidente. Empiezas a sentir sutiles cambios de humor, gestos que revelan malestar reprimido, palabras con significados ocultos. La conciencia ve antes de que la mente pueda nombrar. Por eso, algunas personas sienten que perciben demasiado. No están imaginando cosas. De hecho, hay una mayor sensibilidad en juego. Pero es importante entender que percibir de esta manera no significa absorber el sufrimiento ajeno. Simplemente significa que tu atención alcanza zonas que otros aún no pueden alcanzar. Sin embargo, sin guía interior, esta percepción puede sentirse como una carga. Puede surgir una sensación de invasión, como si lo ajeno entrara en tu espacio interior sin permiso. La verdad es que nada te invade. Todo lo que aparece en tu percepción surge en el campo de la conciencia, no en tu identidad personal. Es la identificación la que crea el peso. Cuando crees que lo que sientes se trata de ti, la mente se confunde. Pero todo lo que presencias es solo un movimiento temporal en la inmensidad de la hora. Cuanto más te anclas en este espacio interior, menos te confunden las emociones que percibes a tu alrededor. La conciencia es como un cielo abierto. Las nubes pasan, surgen tormentas, pero nada toca el cielo mismo. Algunas personas viven tan desconectadas de este espacio que, al encontrarse con alguien que percibe profundamente, se sienten demasiado visibles. No es que vean algo que no deberían, sino que ellos mismos no quieren verlo. La conciencia despierta e ilumina de forma natural los asuntos no resueltos de los demás, y esto puede provocar reacciones inesperadas: actitud defensiva, irritación, negación o incluso retraimiento. Estas reacciones no tienen nada que ver con tu intención. Son simplemente respuestas automáticas a la incomodidad de ser vistos más allá de la imagen que representan. Cuando te das cuenta de esto, toda la dinámica cambia. Dejas de creer que algo anda mal con tu sensibilidad y empiezas a reconocer lo que realmente es: una llamada a la presencia, no a interpretar al otro, ni a interferir en su vida, sino a permanecer despierto. La percepción profunda es simplemente un reflejo de la conciencia que se aclara, no una invitación a cargarte con lo que no te pertenece. Aún así, esta claridad puede llevar al aislamiento. Podrías sentirte fuera de lugar en conversaciones superficiales, como si participaras en un juego cuyas reglas no tienen sentido. Muchas personas solo buscan reforzar sus historias, y tu presencia silenciosa puede revelar la fragilidad de esas historias. Esto no significa que debas ocultar tu conciencia, sino que debes aprender a permanecer en ella sin esperar que todos la entiendan. Existe un error común: creer que la sensibilidad es sinónimo de fragilidad. Pero la verdadera sensibilidad nace del silencio interior, no de la emoción descontrolada. No te hace vulnerable, sino atento. Es la falta de presencia lo que hace frágil a alguien, no la profundidad de la percepción. Cuando estás conectado con el momento presente, no te pierdes en lo que ves. Observas todo sin dejarte llevar por nada. La percepción profunda tampoco requiere que reveles lo que percibes. Eso solo sería otra maniobra del ego para intentar imponer su control.
La verdadera sabiduría es silenciosa. No impone revelaciones, no intenta corregir a nadie, no intenta que los demás vean lo que tú ves. La consciencia no quiere transformar al otro a la fuerza, solo quiere permanecer abierta, y paradójicamente, es esta apertura la que permite que el cambio ocurra, cuando el otro está listo. Hay personas que reaccionan a tu silencio como si hablara más fuerte que 1000 palabras. Esto sucede porque el silencio consciente disuelve parte del velo que sostiene sus ilusiones. Tu presencia toca algo que aún evitan, pero no te corresponde a ti decidir qué debe afrontar cada persona. La vida se encarga de ese proceso, siempre en el momento oportuno. Cuando aprendes a permanecer en tu interior mientras percibes profundamente, algo empieza a cambiar. Ya no te sientes amenazado por lo que ves. Al contrario, esta claridad empieza a servirte de guía. Te muestra cuándo alejarte, cuándo quedarte, cuándo hablar y cuándo es mejor callar. La percepción deja de ser una avalancha y se convierte en guía. Nada necesita ser forzado, nada necesita ser evitado. La conciencia sabe qué hacer cuando no interfieres. Al mismo tiempo, la mente puede intentar usar esta sensibilidad para crear narrativas, imaginar peligros o sobreinterpretar. Toda interpretación es una distracción. La verdadera percepción es simple. Ve sin construir una historia, siente sin inventar significados, reconoce sin juzgar. Cuando permaneces presente, percibes a los demás no como enigmas por descifrar, sino como expresiones temporales de la misma conciencia que vive en ti. La sensibilidad profunda revela que cada persona lleva universos enteros en su interior, universos que a menudo son invisibles incluso para ella misma. Percibes estos universos no para ahondar en ellos, sino para recordar que cada ser humano, de alguna manera, intenta regresar a casa, intenta recordar quién es, tras todos los roles. Y, en medio de este proceso, tu sensibilidad es un recordatorio constante de que hay algo más allá de las apariencias, una presencia silenciosa, intacta e inmutable. Y entonces surge una comprensión aún más profunda. Cuanto más te arraigas en la conciencia, menos te enredas con el sufrimiento que percibes. No eres un recipiente para transportar el mundo, eres el espacio donde el mundo surge y desaparece. Pero esto plantea una pregunta inevitable. Si la comprensión profunda no es un error, entonces, ¿cómo transformar esa comprensión en sabiduría sin perderse en ella? A medida que la conciencia se expande, uno empieza a comprender que no todas las personas experimentan el mundo de la misma manera. Algunas viven casi exclusivamente en la superficie, reaccionando a lo que sucede fuera de ellas. Otras perciben el flujo interno de las emociones con mayor claridad, aunque no sepan cómo expresarlo. Y hay quienes perciben la vida como un movimiento sutil e invisible, donde cada gesto, cada silencio y cada matiz emocional conllevan un significado más profundo. Esta diferencia no es de valor, sino de percepción. La vida se expresa de diversas maneras a través de cada ser humano. Cuando esta percepción se intensifica, se observan patrones que pertenecen no solo a situaciones externas, sino también a los estados internos de las personas. No se trata de juicio, sino de presencia. Hay personas cuya sensibilidad se manifiesta principalmente a través del sentimiento. Captan las emociones de los demás, incluso antes de que nadie intente ocultarlas. Otros perciben más a través del pensamiento silencioso, comprendiendo tendencias, direcciones y posibles resultados antes de que todo se vuelva evidente para los demás. También hay quienes perciben el cuerpo del otro como un espejo, sintiendo tensiones sutiles, cansancio o incomodidad sin que nadie diga una palabra. Y también hay quienes tienen una percepción tan amplia y difusa que es como si recibieran oleadas de información que aún no pueden organizar. Estas diferencias no hacen a nadie superior ni inferior, simplemente demuestran que la conciencia se manifiesta de diversas maneras, según la apertura interior de cada persona. La dificultad surge cuando estas percepciones no se reconocen ni se comprenden. Sin claridad, lo que debería ser un regalo se convierte en una fuente de sobrecarga. Sientes más de lo que deseas, percibes más de lo que comprendes y recibes más de lo que puedes procesar. Este exceso crea confusión, agotamiento y a veces la sensación de que el mundo emocional de los demás sobrepasa tus propios límites. El silencio interior es lo que transforma todo esto. Cuando descubres un espacio dentro de ti
libre de sensaciones, pensamientos o emociones, un espacio que simplemente observa. Toda esa intensidad encuentra un lugar donde reposar. Sin este espacio, la sensibilidad se convierte en una tormenta. Con ella, se convierte en claridad. Algunas personas pueden percibir las cosas principalmente a través de las sensaciones. Recorren una habitación y perciben emociones que nadie ha expresado. Perciben la tristeza que alguien intenta ocultar tras una sonrisa automática. Perciben tensiones que la otra persona aún no ha admitido. Sin presencia, esto puede parecer una intrusión, pero con presencia, comprendes que no es tu cuerpo el que lo siente, sino tu conciencia la que lo presencia. Otras personas perciben más mediante la comprensión silenciosa. Ven patrones que se despliegan sin esfuerzo. Perciben cuando un camino está a punto de desmoronarse, cuando una relación pierde su autenticidad o cuando una decisión no se ajusta a la realidad. Esta percepción no es una deducción lógica, es claridad pura. Surge como un conocimiento que no se buscaba, sino que simplemente apareció. También hay quienes se manifiestan a través del cuerpo. Perciben intuitivamente el estado físico de los demás. Perciben cuando alguien está abrumado, agotado o con profundas tensiones. Esta percepción no requiere tacto ni palabras. Es una lectura natural de lo que está presente en el campo energético de la otra persona. Sin presencia, esto se vuelve incómodo. Con presencia, es simplemente información que surge y se transmite. Y luego están quienes perciben todo de forma amplia, sin distinción. Son como antenas abiertas que captan lo que hay en el entorno sin saber exactamente cómo interpretarlo. No por confusión, sino porque aún no han aprendido a transformar esta amplitud de percepción en claridad. La presencia es lo que organiza esta percepción. Sin ella todo se confunde. En todos los casos, la dificultad no reside en percibir, sino en identificarse con lo percibido. Cuando la mente cree que lo que aparece en su conciencia te pertenece, entra en conflicto. La conciencia nunca sufre por lo que percibe, solo sufre en el cuerpo del dolor, el ego y las historias repetidas. Al regresar al espacio silencioso que todo lo observa, la percepción se vuelve ligera, no porque haya disminuido, sino porque has dejado de cargarla con la identidad. Estas diferentes maneras de percibir demuestran que la vida siempre habla, siempre revela algo, pero la mayoría de la gente solo escucha lo que coincide con sus expectativas. Cuando estás despierto, también percibes lo oculto, y esto requiere madurez interior, no para interpretar a los demás, sino para evitar perderse en lo que ves. La presencia ilumina, pero no exige acción, revela, pero no obliga, muestra, pero no fuerza la comprensión. La percepción profunda no es una herramienta para cambiar a las personas ni para alertarlas sobre sus propios patrones. Es una invitación a permanecer conscientes mientras la vida se desenvuelve. Cuando ves a alguien reaccionar de forma desproporcionada, te das cuenta de que no se trata de ti, sino del dolor no reconocido de esa persona. Cuando ves a alguien huyendo de su propia verdad, te das cuenta de que no te corresponde hacérsela ver. Cuando percibes el sufrimiento, comprendes que la compasión no es interferencia, es simplemente no resistirse a lo que sucede. La presencia te permite ver con profundidad sin dejarte arrastrar por el drama. No es frialdad, es claridad. Sientes que el otro no carga con tu mundo interior, sino que reconoces la humanidad compartida y al mismo tiempo te das cuenta de que cada persona sigue su propio camino, al ritmo que le ofrece la vida. Cuando comprendemos la naturaleza de esta percepción ampliada, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede uno permanecer consciente sin ser arrastrado por sombras que otros aún no han aprendido a reconocer? Cuando despiertas a un nivel más profundo de percepción, inevitablemente también empiezas a percibir las consecuencias de ese despertar. La conciencia amplía tu visión, pero el mundo que te rodea sigue funcionando según viejos patrones. Es en este contraste donde surgen los desafíos más intensos, no porque tu percepción sea errónea, sino porque aún no ha encontrado su lugar en la estructura colectiva. La mayoría de las personas viven ancladas en acuerdos silenciosos, actos inconscientes que determinan qué se puede ver, qué se puede decir y qué debe permanecer oculto. Al despertar, inevitablemente atraviesas estos acuerdos. Existe un tipo de estabilidad que no proviene de la verdad, sino de la negación compartida. Grupos humanos, familias, organizaciones e incluso sociedades enteras
Mantienen su equilibrio manteniendo ciertas sombras fuera de la conciencia, no por malicia, sino por costumbre. Cuando alguien empieza a ver con más claridad, esa persona, sin quererlo, se convierte en un punto de quiebre. Su presencia despierta en sí misma, perturba el equilibrio basado en lo que no se dice, y muchos lo perciben como una amenaza. La percepción profunda revela tensiones emocionales que el colectivo ha intentado ocultar. Ilumina patrones de comportamiento que se han repetido durante años. Expone viejos dolores que todos hemos aprendido a evitar. No necesitas decir nada. A veces basta con estar presente. Y para quienes están atrapados en el ego, esta luz resulta incómoda. No porque hagas algo mal, sino porque la verdad misma, al emerger, desestabiliza lo que estaba latente. Esta incomodidad externa genera otro fenómeno, el aislamiento. La sensación de estar fuera de la realidad ajena surge al darte cuenta de que ya no puedes participar en ciertas conversaciones o dinámicas que antes parecían naturales. La conciencia no puede fingir superficialidad. Existe una distancia entre tú y las personas que aún viven en narrativas mentales. Esta distancia no es una elección, sino una consecuencia natural de estar despierto en un entorno que aún está dormido. Muchos interpretan este aislamiento como un defecto personal. Creen que no encajan, que son demasiado sensibles, que hay algo mal en su forma de percibir las cosas. Pero el aislamiento no es señal de debilidad. Ocurre cuando tu visión interior se vuelve más auténtica que el rol que solías desempeñar. La vida te aleja de ciertos entornos para permitirte ver con más claridad quién eres realmente. No es exclusión, es protección. Pero el mayor desafío surge cuando tu percepción no solo ilumina a los demás, sino que empieza a mimetizarse con ellos. Esto ocurre cuando tus límites internos aún son frágiles. Percibes las emociones de los demás con tanta claridad que empiezas a creer que te pertenecen. Intentas resolver lo que no te pertenece. Intentas cargar con dolores que no se originaron en tu propio ámbito. Y, sin darte cuenta, pierdes el contacto con tu propia energía. Esto no ocurre porque veas demasiado. Ocurre porque aún no has aprendido a descansar en el presente. Cuando te identificas con lo que percibes, creas resistencia interna, y la resistencia siempre transforma la percepción en sufrimiento. El verdadero límite no es emocional, sino consciente. Surge cuando te das cuenta de que puedes presenciarlo todo sin necesidad de poseer nada. La disolución de la identidad ocurre cuando crees que necesitas dar forma a todo lo que percibes, cuando intentas interpretar, fijar, absorber o proteger. El ego se apropia de la percepción y transforma la luz en una carga. No es la percepción lo que duele, es el ego intentando transformarla en una tarea. La conciencia nunca carga, la conciencia solo observa. Cuando permaneces presente, te das cuenta de que puedes ver el dolor sin hundirte en él. Puedes percibir la ira de alguien sin sentir la necesidad de responder. Puedes reconocer patrones tóxicos sin sentirte responsable de salvarlos. Este es el comienzo de una nueva madurez espiritual, la capacidad de permitir que el mundo sea como es, mientras permaneces profundamente arraigado en tu realidad interior. Comprender a los demás no significa perderse a uno mismo. Al contrario, cuanto más consciente seas de lo que te rodea, con mayor claridad percibirás lo que no te pertenece. Así nace la verdadera claridad. Empiezas a distinguir entre el movimiento de la mente ajena y el silencio que existe en ti. Y cuanto más reconozcas este silencio como tu esencia, menos amenazado te sentirás por las sombras que encuentras. La conciencia profunda nunca te pide que seas el guardián emocional del mundo. Te pide que seas el guardián de tu propia presencia, y desde esa presencia te vuelves capaz de transitar entornos densos sin ser afectado. Te vuelves capaz de escuchar dolores profundos sin absorberlos. Te vuelves capaz de ver con claridad sin necesidad de controlar nada. A menudo, el ego de la otra persona reaccionará a tu percepción como si fuera un juicio, pero la conciencia no juzga, solo ilumina. Cuando permaneces presente, te das cuenta de que la reacción de la otra persona no está relacionada con tu intención, sino con una estructura interna de la que aún no es consciente. La incomodidad que tu presencia despierta en la otra persona es simplemente el movimiento de resistencia que intenta preservarse. La vida, entonces, te presenta una elección:
retirarte y ocultar tu conciencia para agradar a los demás, o permitir que tu presencia se vuelva lo suficientemente estable para que ninguna reacción externa determine tu estado interior. La percepción profunda no requiere que te retires del mundo, sino que aprendas a estar en él sin perderte. Esto solo es posible cuando descubres un punto de quietud dentro de ti que ningún movimiento externo puede tocar. Este punto es el verdadero yo, la conciencia observadora. Cuando te anclas en esta conciencia, te das cuenta de que tu sensibilidad no es una amenaza para el mundo ni para ti mismo. Es una invitación, un portal, un recordatorio de que la vida no se limita a lo superficial. Y es precisamente aquí donde surge una pregunta aún más profunda. Si esta percepción puede traer luz a las sombras, ¿cómo podemos transformarla en un camino hacia la libertad en lugar de una carga? Cuando la percepción se profundiza y se empieza a ver más allá de las formas, se hace evidente que cada persona lleva dentro una historia sin resolver, incluso cuando intenta ocultarla. Algunos la expresan con palabras, otros con silencios y otros con comportamientos repetidos que no comprenden. La conciencia despierta percibe estos movimientos no para interpretarlos, sino porque la verdad interior resuena en todo lo existente y, cuando estás presente, nada verdadero permanece oculto por mucho tiempo. Sin embargo, percibir esta verdad no es lo mismo que saber cómo conectar con ella. Algunos, al despertar, empiezan a sentir una presión interna para ayudar, explicar, corregir o despertar al otro. Pero esto no proviene de la conciencia, sino del ego que intenta transformar la percepción en una misión. La conciencia no intenta salvar a nadie, simplemente irradia claridad. Cuando intentas forzar el despertar de alguien, no actúas en nombre de la presencia, sino de la identificación con tu propia sensibilidad. La vida ya ofrece a cada persona el sufrimiento necesario para despertar en el momento oportuno. Interferir en este proceso por impulso emocional solo crea resistencia. La sabiduría no reside en revelar lo que percibes, sino en permanecer en silencio, abierto y presente. La verdadera transformación ocurre cuando la otra persona se siente lo suficientemente segura como para mirarse a sí misma. Tu presencia crea este espacio, no tus palabras. En este viaje de profunda conciencia, te encontrarás con personas que no toleran el impacto que tu conciencia despierta tiene en ellas. Pueden reaccionar con irritación, retraimiento o incluso hostilidad. Estas reacciones no tienen nada que ver contigo. Son movimientos naturales de la mente que intentan proteger sus propias ilusiones. Cada persona tiene áreas de su vida que prefiere ignorar. Y cuando alguien, incluso en silencio, toca estos puntos con su presencia, la mente reacciona. La clave no es evitar a estas personas, sino no involucrarse en el drama que crean en torno a su propio dolor. Cuando comprendes que la reacción de la otra persona no es personal, crece la libertad interior. Dejas de sentirte responsable de las emociones ajenas. Dejas de intentar ajustar tu vibración para ser aceptado. Dejas de bajar tu conciencia para no molestar a nadie. Aprendes a mantenerte completo, incluso cuando el entorno se fragmenta. Pero no todos reaccionan con resistencia. En ciertos momentos encontrarás a quienes están dispuestos a compartir su conciencia, no por búsqueda intelectual, sino porque algo en su interior ya ha comenzado a abrirse. Estos encuentros son poco frecuentes, pero profundamente transformadores. Son encuentros donde la presencia reconoce la presencia, donde no hay necesidad de máscaras, ni historias, ni explicaciones. Solo hay silencio compartido, donde la vida se revela con naturalidad. Estos encuentros no ocurren porque los busques, sino porque la vida te los trae cuando estás listo. La afinidad entre las conciencias no es forzada, sucede. Y cuando sucede, te das cuenta de que nunca estuviste realmente solo. Siempre ha habido otros caminando hacia el mismo espacio interior, aunque cada uno haya tomado caminos completamente diferentes. Estos encuentros sirven como recordatorios. No estás perdido, estás despertando. La conciencia también atrae a otro tipo de personas, quienes incluso sin percibirla profundamente, poseen una madurez interior que les permite mantener su propia energía sin dispersarse. Son personas firmes y silenciosas que no se dejan llevar fácilmente por los vaivenes de la mente. No necesitan comprender su profundidad para abrazarla, simplemente ofrecen espacio, y eso es más raro de lo que parece. Es como encontrar tierra fértil donde siempre se ha pisado piedra. Reconocer estas presencias requiere sensibilidad,
pero no esfuerzo. Te das cuenta de que son personas que no reaccionan de inmediato, que escuchan antes de responder, que no se defienden cuando la verdad emerge, que poseen una sencillez que no es ignorancia, sino sabiduría natural. No compiten, no se comparan, no intentan moldearte. A su lado, tu conciencia se expande sin resistencia. La vida ofrece estos encuentros como parte de un mayor equilibrio. La sensibilidad profunda puede aislar, pero también puede acercar a las personas. Sin embargo, acercarse no significa perderse. Significa reconocer la unión que nace solo cuando dos presencias se encuentran más allá de las identidades. Y esta unión no depende de afinidades superficiales, sino de la quietud interior. Sin embargo, incluso con relaciones conscientes, es importante recordar que la percepción profunda requiere precaución con las trampas internas. Una de ellas es la sutil sensación de superioridad espiritual. Puede surgir al percibir patrones que otros no ven. Puede aparecer como una sensación de estar ya más allá, pero cualquier forma de superioridad nace de la mente, no de la conciencia. La verdadera presencia no se siente superior ni inferior, simplemente es. Otra trampa común es la tendencia al retraimiento total. La mente te convence de que el mundo es demasiado denso, demasiado ruidoso y demasiado confuso para soportarlo. Pero este movimiento, aunque parezca espiritual, es simplemente una evasión. La verdadera conciencia no se retira por miedo, permanece firme, silenciosa, presente, participa en la vida sin dejarse confundir por ella. No rechaza el mundo, simplemente deja de ser dominada por él. También hay quienes se pierden intentando salvar a todos. Se vuelven dependientes de ser necesitados, creyendo que su sensibilidad existe para resolver los problemas de los demás. Pero esto es solo otra forma de identificarse con el dolor ajeno. La verdadera compasión no lleva a nadie, simplemente ilumina el camino, permitiendo que cada persona siga sus propios pasos. Existe otra trampa, la de volver a la confusión. Incluso cuando alguien ha experimentado una profunda claridad, puede en momentos de fatiga o agitación emocional reidentificarse con lo que percibe. Esto no significa fracaso, solo que el ego ha encontrado un punto vulnerable para intentar recuperar el control. La conciencia no exige perfección, solo requiere que regreses cada vez que te das cuenta de que te has desviado. La presencia es el refugio donde se estabiliza toda percepción. Te permite ver el sufrimiento ajeno sin absorberlo, ver la confusión del mundo sin convertirla en tu morada, ver tus propias sombras sin temerlas. La conciencia es el espacio donde todo se revela y todo pasa. Nada permanece para siempre, excepto el espacio mismo que lo contiene todo. Y entonces surge una nueva pregunta, más silenciosa, más profunda. Si la percepción puede revelar tantas capas del ser humano, ¿qué sucede cuando se integra completamente en el propio ser, sin resistencia y sin esfuerzo? Llega un momento en el camino de la consciencia en el que te das cuenta de que la profunda sensibilidad no es solo un rasgo personal, sino una etapa natural de la evolución interior. Lo que antes parecía una carga comienza a revelar su verdadero propósito. La percepción expandida deja de ser una tormenta y se transforma en serena claridad. Entonces comprendes que no estás aquí para soportar el mundo, sino para verlo desde una perspectiva que no sufre por lo que ve. Cuando la percepción se integra plenamente, se transforma en sabiduría viva. Ya no hay necesidad de interpretarlo todo, de cargar con todo ni de comprender cada detalle. La conciencia reemplaza el esfuerzo. La vida deja de ser algo que intentas controlar y se convierte en algo que presencias. Este estado no es indiferente, es profundamente compasivo, pero es una compasión que no se agota porque no se origina en el ego. La sensibilidad profunda, al integrarse, ya no genera miedo ante el dolor ajeno. Te permite ver el sufrimiento con claridad, sin desmoronarte internamente. Entiendes que cada persona tiene su propio proceso, su propio tiempo. La vida se desenvuelve a través de cada uno exactamente como debe. No te corresponde acelerar el proceso de nadie, ni suavizar lo que la vida le ofrece. Al mismo tiempo, empiezas a notar que aquello que antes te perturbaba, las tensiones emocionales de los demás, sus sombras no reconocidas, sus conflictos internos, ya no tiene el mismo impacto en ti. Lo que ha cambiado no es el mundo. Lo que ha cambiado es tu identificación con él. La conciencia se ha vuelto más amplia que cualquier contenido que aparezca en ella. Esto crea un espacio interior
donde todo puede surgir y desaparecer sin que te pierdas. En este estado, te das cuenta de que tu presencia silenciosa tiene un efecto mayor que cualquier explicación que pudieras dar. La presencia transforma los entornos sin esfuerzo, no porque lo intentes, sino porque disuelves la resistencia dentro de ti. La paz interior no impone la paz al mundo, simplemente ofrece un campo donde la paz se hace posible. A menudo, el simple hecho de no reaccionar ante el inconsciente ajeno basta para cambiar la dinámica que te rodea. Desde allí, también reconoces cuándo es momento de quedarte y cuándo de alejarte, no por miedo, sino por claridad. Hay lugares donde tu presencia encuentra espacio para expandirse y hay lugares donde se le invita a permanecer silenciosa e invisible. Ambos son movimientos naturales de la vida. La conciencia no fuerza su presencia donde no hay apertura, no intenta convencer a nadie, simplemente sigue la corriente, sabiendo que no hay que forzar nada. Y, paradójicamente, cuanto más silenciosa se vuelve tu presencia, más profundamente conmueve a los demás, no con palabras, sino con resonancia. Algunas personas se acercarán a ti porque sienten que, a tu lado, pueden respirar de otra manera, pueden bajar sus defensas, pueden tocar capas internas que normalmente evitan. Esto no significa que estés haciendo algo, simplemente significa que la vida usa tu quietud como canal para que algo más profundo surja en ese momento. Otras personas, sin embargo, seguirán reaccionando con incomodidad, no porque estés haciendo algo inapropiado, sino porque la verdad interior que tu presencia despierta en ellas es algo que aún no están preparadas para afrontar. No necesitas corregirlo, ni lamentarlo, ni intentar evitarlo. Simplemente permanece consciente. Cada persona encuentra su propio camino al ritmo que la vida le marca. Una de las mayores transformaciones ocurre cuando te das cuenta de que tu sensibilidad no es algo separado de la conciencia, sino una expresión de ella. Cuanto más despierta estés, más lúcida se vuelve tu percepción. Ves patrones emerger antes de que se manifiesten, sientes cambios sutiles en la energía del entorno y percibes cuando una persona está a punto de cruzar un límite interior. Nada de esto requiere esfuerzo. La percepción despierta es simple, directa y modesta. Con el tiempo, empiezas a comprender que no es la percepción lo que guía la vida, sino la consciencia. La percepción profunda es solo una herramienta en el camino de la conciencia, no el destino final. Te permite navegar por el mundo humano con mayor claridad, pero no define quién eres. Lo que eres está más allá de cualquier percepción. Es el espacio donde todo se ve. Y es en este reconocimiento que surge una libertad completamente nueva. Ya no necesitas luchar contra lo que percibes, ni huir de lo que percibes, ni aferrarte a lo que percibes. Todo lo que aparece ante ti, emociones, tensiones, historias, sombras, luces, surge en la conciencia y regresa a ella. No hay necesidad de control. La conciencia no está aquí para tomar partido entre la luz y la sombra. Es el espacio donde ambas existen. Cuando comprendes esto profundamente, dejas de temer la densidad humana, dejas de temer a tu propia sensibilidad. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en una danza. Cada movimiento, suave o intenso, expresa la misma presencia silenciosa. La percepción integrada revela otro aspecto esencial. La vida se vale de personas sensibles para anticipar los movimientos colectivos. Lo que sientes intensamente suele ser un eco de lo que toda la humanidad está empezando a experimentar. No es una carga personal, sino una sintonía. La sensibilidad profunda actúa como un radar para los cambios internos del colectivo, pero este radar solo se convierte en sabiduría cuando dejas de identificarte con él. Percibir profundamente es solo el primer paso. Integrar esa percepción es el segundo. El tercero, el más silencioso, es vivir sin necesidad de interpretar. Permites que la vida fluya a través de ti. Permites que la conciencia se exprese a través de tus palabras o tu silencio. Permites que la presencia sea lo que siempre ha sido, un reflejo de lo que ya despierta en cada ser humano. Con el tiempo, comprendes que nada de lo que percibes necesita ser arrastrado. La vida no te pide que seas el receptáculo del sufrimiento ajeno, ni el guardián de sus sombras. Solo te pide que permanezcas despierto, que no te pierdas en el movimiento del mundo, que permanezcas arraigado en lo único que no cambia, el ahora. La sensibilidad deja de ser un enigma cuando te das cuenta de que nunca se trató del otro.
Siempre se trató de tu propio retorno a la presencia. Cuanto más tranquilo te vuelves, más claramente ves que la percepción profunda es simplemente un reflejo de la conciencia que se reconoce a sí misma en todas las formas. Y así, finalmente lo entiendes. No estás aquí para protegerte del mundo ni para cargar con él. Estás aquí para verlo. Y cuando lo ves presente, algo dentro de ti y dentro de los demás encuentra espacio para despertar.